Hay dolores que no se sienten como lecciones, se sienten como abandono, como silencio, como noches demasiado largas donde una parte de ti empieza a preguntarse si de verdad hiciste algo tan malo para merecer cargar con tanto peso encima. Y quizá eso es lo más difícil de admitir, no el dolor en sí, sino la idea secreta que muchas personas terminan construyendo alrededor de él. Esa sensación de que la vida eligió golpearlas más fuerte que a los demás, de que mientras otros avanzaban con cierta ligereza, ellas tuvieron que aprender a respirar con el corazón cansado. Tal vez tú también has sentido eso alguna vez. No necesariamente en un momento dramático. A veces ocurre en cosas pequeñas, cuando sonríes frente a otros pero por dentro estás agotado, cuando te conviertes en la persona fuerte de todos, incluso cuando nadie nota que tú también necesitas apoyo, cuando empiezas a acostumbrarte tanto a sobrevivir que ya no recuerdas cómo se siente vivir en calma. Y lo extraño es que muchas veces las personas más sensibles, más profundas, más conscientes, son precisamente las que atraviesan las pruebas más silenciosas. No porque tengan una maldición encima, no porque el universo tenga algo contra ellas, sino porque hay experiencias que parecen rompernos, pero en realidad están moldeando una parte de nosotros que todavía no entendemos. Eso no vuelve el dolor romántico, no convierte las heridas en algo bonito. Hay cicatrices que queman incluso años después. Hay decepciones que cambian la manera en que miras a la gente. Hay pérdidas que parten tu vida en un antes y después. Y nadie debería fingir que eso pasa por algo, de manera simple, como si una frase motivacional pudiera acomodar el caos que algunas personas llevan dentro. Pero hay algo que sí vale la pena observar. Con el tiempo, ciertas personas descubren que aquello que casi las destruyó también les dejó una mirada distinta sobre la vida, una capacidad diferente para entender el sufrimiento ajeno, una intuición más fina, una resistencia emocional que no nació del orgullo, sino de haber sobrevivido momentos donde pensaban que ya no podían más. Y quizá por eso esta conversación importa. Porque a veces el mayor error no es haber sufrido. El mayor error es creer que el sufrimiento definió tu valor, creer que el dolor era una señal de castigo, que todas esas puertas cerradas, todas esas traiciones, todos esos retrasos eran pruebas de que había algo defectuoso en ti. Hay personas que pasan años intentando merecer amor, paz o reconocimiento porque en el fondo quedaron convencidas de que su historia era una especie de condena. Y mientras más cargan esa idea, más difícil se vuelve reconocer algo importante. Algunas etapas no llegan para castigarte, sino para transformarte de maneras que todavía no puedes medir. Piensa en esto por un instante. Las temporadas más oscuras suelen cambiar la forma en que miras el mundo. Después de cierto dolor, ya no te impresionan las apariencias igual que antes. Empiezas a notar quién se queda cuando todo se derrumba. Descubres cuánto silencio puede esconder una sonrisa. Entiendes que muchas personas aparentan fuerza mientras pelean guerras internas que nadie ve. Y aunque eso puede volverte más reservado, también puede volverte más consciente. Tal vez por eso hay quienes sienten que después de tocar fondo ya no pueden volver a ser la misma persona. Algo dentro cambia, no de inmediato, no como una escena épica de película, más bien lentamente, como si la vida empezara a quitar capas que antes confundías con identidad. La necesidad de aprobación, el miedo constante al rechazo, la costumbre de disminuirte para encajar, la idea de que debías soportarlo todo en silencio para demostrar valor. A veces el dolor empieza a arrancar esas máscaras, y mientras lo hace, uno cree que está perdiéndose, cuando en realidad podría estar acercándose a algo más auténtico. Claro, eso no siempre se siente espiritual, muchas veces se siente injusto, porque mientras estás atravesando el proceso no ves crecimiento, ves cansancio, ves puertas cerradas, ves personas alejándose, ves planes rompiéndose frente a ti. Y en medio de eso, es natural preguntarte, ¿por qué todo parece tan difícil para mí? Esa pregunta aparece más de lo que la gente admite.
especialmente en quienes llevan años sintiendo que siempre tienen que reconstruirse. Personas que aprendieron demasiado temprano a ser fuertes, personas que tuvieron que madurar mientras otros todavía podían equivocarse sin miedo, y personas que dejaron de esperar ayuda porque casi nunca llegaba cuando realmente la necesitaban. Y aún así, siguen aquí. Eso también significa algo, no como una profecía mágica, no como una garantía de grandeza futura, sino como una realidad humana profunda. Sobrevivir ciertos inviernos internos cambia la estructura emocional de una persona. Hay dolores que dejan destrucción, pero también hay dolores que despiertan conciencia. A veces la vida no te está preparando para un premio visible. A veces te está preparando para sostenerte a ti mismo de una forma que antes no sabías, para dejar de traicionarte, para dejar de perseguir lugares donde siempre tenías que mendigar afecto, para reconocer que tu valor no desaparece solo porque alguien no supo verlo. Y quizá eso conecta con algo que mucha gente siente, pero no sabe explicar, porque llega un momento donde el alma se cansa de sobrevivir versiones falsas de sí misma, se cansa de tolerar relaciones vacías, se cansa de cargar máscaras que solo existen para no incomodar a otros. Y cuando ese cansancio se acumula durante años, la vida empieza a empujarte a cambios incómodos. Cambios que desde afuera parecen pérdidas, pero desde adentro pueden convertirse en despertares. El problema es que casi nadie habla de lo confuso que se siente ese proceso, porque mientras una parte de ti está despertando, otra sigue llorando lo que tuvo que perder para llegar ahí, y vivir entre esas dos emociones al mismo tiempo puede sentirse insoportable. Tal vez por eso algunas noches se sienten tan extrañas, no porque algo sobrenatural esté ocurriendo exactamente, sino porque hay etapas de transformación emocional donde tu mundo interno ya no encaja con tu antigua vida. Tus conversaciones cambian, tu tolerancia cambia, tu energía cambia. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas, y aunque no siempre sabes hacia dónde vas, sabes que ya no puedes regresar a quien eras antes. Eso asusta, porque el crecimiento real rara vez llega acompañado de certeza. Muchas veces llega acompañado de duelo, del duelo de una identidad vieja, del duelo de expectativas rotas, del duelo de personas que pensabas que caminarían contigo para siempre. Y sin darte cuenta, ahí empieza una de las preguntas más importantes de toda esta historia. Si el dolor realmente fuera un castigo, ¿por qué algunas de las personas más sabias, más conscientes y más compasivas nacieron precisamente de él? Porque tal vez la corona de la que nadie habla no tiene que ver con poder, dinero o reconocimiento. Tal vez tiene que ver con convertirte en alguien que ya no necesita destruirse para sentirse amado. Y eso cambia todo. Hay una clase de cansancio que no se nota en el cuerpo. La gente puede verte funcionando, trabajando, respondiendo mensajes, incluso riendo en ciertos momentos, y aún así por dentro, sentir que llevas años sosteniendo algo demasiado pesado, como si hubieras vivido tanto tiempo en estado de alerta que ya olvidaste cómo se siente descansar de verdad. Muchas personas llegan a ese punto sin darse cuenta. Un día simplemente descubren que se volvieron expertas en esconder lo que sienten. Aprendieron a decir estoy bien con una sonrisa tranquila, mientras por dentro había ansiedad, tristeza o una sensación constante de vacío difícil de explicar. Y lo más duro es que esa habilidad para ocultarlo suele nacer muy temprano. Nace cuando alguien entiende, quizá desde niño, que mostrar dolor no siempre trae consuelo. A veces trae rechazo, a veces indiferencia, a veces silencio. Entonces uno aprende a tragarse todo, aprende a ser fuerte, aprende a no molestar, aprende a resolver solo, aprende a sobrevivir. Pero sobrevivir durante demasiado tiempo también tiene un precio, porque llega un momento en el que el alma empieza a sentirse agotada de cargar versiones incompletas de sí misma. Y aunque por fuera la vida siga avanzando, algo dentro empieza a pedir atención. No de manera dramática necesariamente. A veces aparece como una tristeza rara en medio de días normales, como una sensación de desconexión,
como la impresión de que estás rodeado de gente, pero aún así nadie termina de entender lo que realmente pasa dentro de ti. Y quizá eso es lo que hace tan difícil ciertas etapas. No siempre sabes explicar lo que sientes, solo sabes que algo cambió. Tal vez antes podías tolerar ciertas cosas y ahora ya no. Tal vez antes buscabas aprobación constantemente y ahora te cansa fingir para encajar. Tal vez empiezas a notar cuánto tiempo pasaste persiguiendo amor en lugares donde siempre terminabas sintiéndote insuficiente. Eso le ocurre a más personas de las que imaginas. Personas que crecieron creyendo que debían ganarse el cariño siendo útiles para todos. Personas que confundieron sacrificio con amor. Personas que se acostumbraron tanto a dar que olvidaron preguntarse qué necesitaban ellas mismas. Y cuando finalmente empiezan a despertar de eso, aparece un conflicto interno muy fuerte. Porque una parte de ellas quiere cambiar, quiere poner límites, quiere dejar de aceptar migajas emocionales, quiere descansar. Pero otra parte siente culpa, siente miedo de decepcionar, miedo de quedarse sola, miedo de descubrir que muchas relaciones dependían precisamente de que siguieran ignorándose a sí mismas. Ese choque interno puede sentirse brutal, especialmente cuando empiezas a ver con claridad cosas que antes justificabas, conversaciones que te drenaban, personas que solo aparecían cuando necesitaban algo, situaciones donde siempre terminabas minimizando tus emociones para mantener la paz. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Cuánto de tu dolor realmente vino de las heridas? ¿Y cuánto vino de haber permanecido demasiado tiempo en lugares donde tu alma ya no podía respirar? Esa pregunta cambia muchas cosas, porque a veces el sufrimiento no nace únicamente de lo que te hicieron. También nace de las veces que aprendiste a abandonarte para no perder a otros, de las veces que callaste para evitar conflicto, de las veces que aceptaste menos de lo que merecías porque pensabas que pedir más era egoísmo. Y lo más extraño es que muchas personas no notan eso hasta que llegan al límite emocional. Hasta que un día el cuerpo empieza a hablar con cansancio, la mente empieza a saturarse, la motivación desaparece y el corazón ya no puede seguir fingiendo normalidad. Es ahí donde algunos comienzan a interpretar su crisis como fracaso, como castigo, como señal de que hicieron todo mal. Pero quizá existe otra manera de mirar ese momento. Quizás ciertas rupturas internas aparecen cuando ya no puedes seguir viviendo desconectado de ti mismo. Quizá hay dolores que llegan para mostrarte qué partes de tu vida estaban sostenidas solo por miedo. Y aunque eso no vuelve el proceso fácil, sí puede darle un significado distinto. Porque hay algo profundamente humano en tocar fondo y descubrir que todavía queda algo vivo dentro de ti. Aunque sea pequeño, aunque esté cansado, aunque apenas susurre, todavía está ahí. Y muchas veces esa pequeña voz es la que empiece a hacer preguntas nuevas, preguntas que antes evitabas porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo. ¿Quién soy cuando dejo de intentar complacer a todos? ¿Qué partes de mí escondí para sentirme aceptado? ¿Cuánto tiempo llevo confundiendo amor con sacrificio? ¿Qué pasaría si por primera vez me eligiera a mí mismo? No son preguntas cómodas. De hecho, pueden desordenar toda tu vida emocional. Porque cuando comienzas a mirar tu historia con honestidad, también empiezas a notar patrones, relaciones repetidas, heridas similares, situaciones donde terminabas sintiéndote pequeño, invisible o emocionalmente agotado. Y no, eso no significa que todo esté destinado, tampoco significa que haya una fuerza invisible manipulando cada detalle de tu vida. Pero muchas personas, después de atravesar ciertas experiencias, empiezan a reconocer comportamientos y decisiones que se repitieron durante años casi sin darse cuenta, como elegir siempre a quienes no podían amarlas completamente, como quedarse demasiado tiempo donde ya no eran felices, como pensar que descansar era debilidad, como medir su valor según cuánto podían soportar. Y quizá allí está una de las transformaciones más importantes de todas, porque llega un punto donde el dolor deja de preguntarte cuánto puedes aguantar y empieza a preguntarte cuánto estás dispuesto a sanar. Eso cambia la dirección completa del camino, porque sanar no siempre se ve bonito. A veces sanar significa alejarte de personas que todavía amas. Significa aceptar que algunas versiones de ti nacieron desde el miedo.
Significa reconocer que hubo heridas que moldearon tu personalidad mucho más de lo que imaginabas. Y aceptar eso puede doler muchísimo, especialmente cuando descubres cuánto tiempo pasaste sobreviviendo en automático, como si tu vida fuera una serie de incendios emocionales que ibas apagando uno por uno sin detenerte jamás a preguntarte por qué siempre estabas rodeado de fuego. Pero aún ahí, en medio de esa confusión, algo empieza a cambiar lentamente. Tu mirada se vuelve más profunda, tu intuición más sensible, tu capacidad para leer ciertas energías humanas más clara. No porque te vuelvas perfecto, no porque de pronto tengas todas las respuestas, sino porque el sufrimiento vivido conscientemente suele abrir una comprensión distinta sobre las personas, sobre el dolor y sobre uno mismo. Y tal vez esa sea una parte importante de este proceso que casi nadie explica. A veces las personas que han sufrido mucho desarrollan una sensibilidad especial hacia lo invisible en otros. Detectan tristeza detrás de una sonrisa. Perciben cansancio emocional en silencios pequeños. Notan falsedad donde antes buscaban aprobación. Eso puede ser agotador, pero también puede convertirse en sabiduría. La pregunta es ¿qué haces con ella? Porque hay quienes usan su dolor para cerrarse completamente, y es entendible. Después de ciertas heridas, confiar vuelve a sentirse peligroso. Abrirse vuelve a dar miedo. Amar vuelve a ser un riesgo demasiado caro. Pero también hay personas que, poco a poco, convierten esas heridas en conciencia. No porque disfruten el sufrimiento, sino porque un día entienden algo importante. Seguir castigándose por todo lo vivido no los llevará de regreso a quienes eran antes. Y quizá la vida ya no quiere que regresen ahí. Quizá ciertas etapas tenían precisamente la intención de romper una versión de ti que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo desde el miedo. Y cuando empiezas a sospechar eso, incluso el dolor adquiere otro rostro. Hay un momento muy silencioso en ciertos procesos personales, donde la persona deja de preguntarse únicamente ¿por qué me pasó esto? Y empieza a preguntarse algo mucho más incómodo. ¿Qué parte de mí nació a partir de este dolor? Esa pregunta puede cambiar la manera en que miras toda tu historia, porque mientras uno vive dentro de la herida, todo parece girar alrededor de la pérdida, la decepción o la injusticia. Y claro, eso es real. Hay experiencias que dejan marcas profundas. Hay palabras que permanecen durante años en la memoria. Hay rechazos que alteran la forma en que una persona se percibe a sí misma. Pero con el tiempo, algunas personas empiezan a notar algo extraño. Empiezan a darse cuenta de que no solo estaban sufriendo por lo que ocurrió, también estaban viviendo desde una identidad construida alrededor del dolor, como si, sin darse cuenta, hubieran convertido ciertas heridas en definición personal. La persona que siempre debe resistir, la persona que nunca es elegida, la persona que carga sola, la persona que ama más de lo que recibe. Y cuando una identidad así se instala profundamente, la vida empieza a sentirse como una repetición constante. Cambian los escenarios, cambian las personas, pero la emoción de fondo parece la misma. Eso confunde mucho, porque llega un punto donde uno ya no sabe si está viendo coincidencias, patrones emocionales o simplemente heridas antiguas buscando confirmarse una vez más. Y aunque no existe una respuesta absoluta para todo eso, sí hay algo que vale la pena observar. Muchas veces repetimos dinámicas no porque las deseemos conscientemente, sino porque lo familiar puede sentirse más seguro que lo sano, incluso cuando duele. Por eso algunas personas terminan acostumbrándose a relaciones donde deben luchar por atención, o a ambientes donde viven tensas todo el tiempo, o a vínculos donde siempre sienten que tienen que demostrar su valor, no porque disfruten sufrir, sino porque cierta parte de ellas aprendió hace mucho tiempo que amor y esfuerzo extremo iban de la mano, que tranquilidad significaba aburrimiento, que recibir poco era normal, que ser vistas completamente era casi imposible. Y cuando alguien vive así durante años, ocurre algo muy delicado. Empieza a perder contacto con su verdadera voz interior. Ya no sabe qué siente realmente, ya no sabe qué necesita, ya no sabe si está tomando decisiones desde el deseo o desde el miedo, solo sabe seguir adelante, automáticamente,
en silencio, con el piloto emocional encendido todo el tiempo. Hasta que algo rompe el ritmo. A veces es una decepción muy fuerte, a veces una traición inesperada, a veces el agotamiento acumulado, y otras veces simplemente el alma cansándose de vivir desconectada de sí misma. Es ahí donde muchas personas entran en una etapa extraña, una etapa donde lo viejo ya no funciona, pero lo nuevo todavía no aparece con claridad. Y honestamente, pocas cosas generan tanta ansiedad como vivir entre dos versiones de ti mismo, porque ya no puedes regresar a tu antigua forma de pensar, pero tampoco entiendes completamente en quién te estás convirtiendo, y eso puede sentirse muy solitario, especialmente cuando el entorno espera que sigas siendo la misma persona de siempre, la fuerte, la disponible, la que resuelve, la que sonríe aunque esté rota por dentro. Pero algo dentro empieza a resistirse. Ya no quieres conversaciones vacías, ya no quieres vínculos superficiales, ya no quieres seguir actuando para ser aceptado. Y aunque esa transformación puede parecer positiva desde afuera, por dentro suele venir acompañada de mucho duelo, porque despertar emocionalmente también implica reconocer cuántas veces te abandonaste a ti mismo para mantener ciertas conexiones vivas, cuántas veces aceptaste migajas emocionales solo por miedo a quedarte solo, cuántas veces confundiste intensidad con amor verdadero. Eso duele. Duele porque obliga a mirar cosas que durante años preferiste justificar, y nadie atraviesa ese proceso sintiéndose poderoso todo el tiempo. De hecho, muchas personas atraviesan esa etapa sintiéndose completamente perdidas. Hay días donde creen estar creciendo, y otros donde sienten que están rompiéndose más. Pero quizá ambas cosas estén ocurriendo al mismo tiempo, porque algunas transformaciones internas no se parecen a una victoria inmediata, se parecen más a un incendio lento donde ciertas versiones de ti dejan de sobrevivir. Y aunque eso asusta, también abre espacio para algo distinto, algo más honesto. Tal vez por eso hay personas que después de cierto dolor comienzan a valorar cosas completamente diferentes, la paz en lugar de la intensidad, la autenticidad en lugar de la aprobación, la calma en lugar de la persecución constante, y no porque se vuelvan frías o indiferentes, sino porque empiezan a entender el precio emocional de vivir alejadas de sí mismas. Hay una madurez muy particular que nace cuando alguien deja de romantizar el sufrimiento, cuando comprende que no necesita destruirse para demostrar amor, que no tiene que salvar a todo el mundo para merecer quedarse, que ser sensible no significa aceptar cualquier trato. Esa comprensión cambia relaciones, cambia decisiones, cambia prioridades, y también cambia la manera en que una persona interpreta su pasado, porque lo que antes parecía únicamente castigo empieza a revelar otras capas, no mágicas, no perfectas, pero sí profundamente humanas. La traición quizá le enseñó a reconocer límites, la soledad quizá le mostró cuánto se había abandonado emocionalmente, la pérdida quizá la obligó a descubrir una fortaleza que nunca había tenido que usar. Nada de eso significa que el dolor valió la pena de manera simple. Hay heridas que jamás deberían romantizarse, pero sí existen experiencias que, vistas desde otra conciencia, dejan enseñanzas imposibles de encontrar en la comodidad permanente. Y quizá esa es una de las paradojas más difíciles de aceptar. A veces las temporadas que más nos quebraron también fueron las que más nos despertaron. No inmediatamente, no mientras estaban ocurriendo, sino después, cuando empezamos a conectar las piezas. Cuando entendemos que el verdadero cambio no fue externo, fue interno. Fue la manera en que dejamos de vernos como alguien condenado a sufrir eternamente. Fue el momento en el que empezamos a sospechar que tal vez la vida no nos estaba quitando valor, sino empujándonos a descubrirlo fuera de lugares equivocados. Y eso puede ser aterrador, porque si tu valor ya no depende de cuánto soportas, entonces muchas relaciones, hábitos y creencias empiezan a tambalearse. Ya no puedes seguir viviendo igual después de entender ciertas cosas. Ya no puedes fingir ignorancia emocional. Ya no puedes volver cómodamente a vínculos que te vacían. Ya no puedes seguir llamando amor a lo que constantemente te rompe. Y ahí aparece uno de los desafíos más profundos de todos: aprender a vivir desde una identidad distinta. No desde la herida,
no desde el abandono, no desde la necesidad desesperada de ser elegido, sino desde una conciencia nueva que todavía está aprendiendo a caminar. Una conciencia que empieza a entender que quizá la corona de la que tanto se habla no tiene que ver con superioridad, sino con dignidad recuperada, con dejar de arrastrarte emocionalmente por amor, con dejar de castigarte por sentir, con dejar de creer que tu dolor era prueba de que valías menos. Y cuando esa idea empieza a entrar de verdad en tu interior, algo cambia para siempre. Lo más difícil de ciertas heridas no es el momento en que ocurrieron, es descubrir cuánto tiempo siguieron viviendo dentro de ti después de que todo terminó. Porque hay personas que salen de una relación, de una pérdida o de una etapa muy dura, pero emocionalmente nunca terminan de irse de ahí. Algo queda atrapado, como si una parte de ella siguiera esperando la explicación que nunca llegó, el amor que nunca cambió, o la versión de sí mismas que existía antes de romperse. Y mientras tanto, la vida continúa. La gente alrededor sigue adelante. Las redes sociales muestran sonrisas, el mundo parece avanzar normalmente. Pero dentro de algunas personas, todavía hay una conversación inconclusa, una tristeza que aparece en momentos pequeños, un miedo extraño cuando alguien se acerca demasiado, una necesidad constante de estar alerta incluso cuando ya no hay peligro real. Eso desgasta muchísimo, porque vivir así consume energía emocional todos los días, y muchas veces el cuerpo empieza a expresarlo antes que la mente. Insomnio, ansiedad, cansancio inexplicable, sensación de vacío aun cuando aparentemente todo está bien. Es como si el alma hubiera aprendido a vivir preparada para otra herida. Y quizá eso explica por qué algunas personas sienten tanta dificultad para confiar, incluso después de haber sanado ciertas partes de su vida. Porque el problema ya no es únicamente lo que pasó. El problema es la forma en que el dolor reorganizó su mundo interior. Después de ciertas decepciones, uno deja de entrar a la vida con inocencia. Empieza a observar más, a analizar tonos de voz, a detectar distancias emocionales pequeñas, a notar cambios mínimos en la energía de otros. Algunas personas llaman a eso intuición, otras lo llaman hipervigilancia emocional. Tal vez, en muchos casos, sea una mezcla de ambas, porque cuando alguien ha sido herido profundamente, desarrolla mecanismos internos para intentar protegerse de volver a pasar por lo mismo. El problema es que a veces esos mecanismos terminan aislándolo también del amor genuino, de la calma y de la posibilidad de sentirse seguro otra vez. Y ahí aparece una contradicción dolorosa. La persona quiere ser amada, pero le cuesta creer que alguien pueda quedarse de verdad. Quiere descansar, pero no sabe cómo bajar la guardia. Quiere abrir el corazón, pero teme volver a perderse a sí misma. Entonces vive entre dos fuerzas opuestas, el deseo de conexión y el miedo a sufrir otra vez. Ese conflicto interno puede durar años, y lo más triste es que muchas veces nadie lo nota, porque desde afuera la persona parece funcional, sigue trabajando, sigue ayudando a otros, sigue cumpliendo responsabilidades. Pero en privado, hay noches donde siente que ya no puede seguir cargando tanto emocionalmente. No porque sea débil, sino porque incluso las personas más fuertes se cansan de sobrevivir constantemente. Tal vez tú conoces esa sensación, la de mirar atrás y darte cuenta de que casi toda tu vida fue una sucesión de reconstrucciones. Apenas terminabas de sanar algo y llegaba otra prueba, otro cambio inesperado, otra despedida, otra decepción. Y después de vivir así durante mucho tiempo, es natural empezar a preguntarse si alguna vez llegará una etapa donde simplemente puedas respirar sin miedo. Esa pregunta nace del agotamiento profundo, no del drama, no de la victimización, del cansancio real que deja vivir demasiado tiempo en modo supervivencia. Porque sobrevivir transforma la personalidad. Personas que antes eran abiertas se vuelven reservadas. Personas que antes confiaban fácilmente, ahora dudan de todo. Personas que antes soñaban sin miedo, ahora sienten ansiedad incluso cuando algo bueno empieza a llegar. Y quizá una de las partes más dolorosas de este proceso es darse cuenta de cuánto tiempo pasaste esperando permiso para sentirte suficiente.
permiso de tus padres, permiso de una pareja, permiso de personas que nunca terminaron de verte completamente, como si tu valor dependiera siempre de ser elegido por alguien más. Y cuando uno vive así, cualquier rechazo se siente devastador, porque no solo toca el presente, también despierta heridas antiguas, heridas que llevan años diciendo en silencio, tal vez no soy digno de amor como soy. Esa idea destruye lentamente a muchas personas, las hace esforzarse demasiado, las hace tolerar lo intolerable, las hace quedarse donde claramente no son valoradas. Todo por miedo a confirmar esa vieja sensación de no ser suficientes. Pero hay un momento en ciertos procesos internos donde algo empiece a quebrarse de otra manera, no desde la destrucción, sino de la claridad. La persona empieza a notar el patrón, empieza a entender que gran parte de su sufrimiento vino de intentar recibir amor de personas emocionalmente incapaces de darlo, de buscar reconocimiento en lugares donde siempre tendría que disminuirse para encajar, de insistir en puertas cerradas por miedo a enfrentar el vacío de quedarse sola consigo misma. Y esa realización duele muchísimo al principio, porque obliga a aceptar algo fuerte. Algunas de las batallas más largas no eran contra el mundo, eran contra la idea de que debías ganarte tu derecho a existir plenamente. Cuando alguien entiende eso de verdad, algo empieza a moverse dentro. Ya no quiere seguir mendigando afecto, ya no quiere seguir traicionándose para ser aceptado, ya no quiere vivir desde el miedo constante al abandono. Pero cambiar esa programación emocional toma tiempo, mucho tiempo a veces, porque no basta con entender algo intelectualmente. El cuerpo también necesita aprender que ya no está atrapado en el pasado, que no toda cercanía termina en dolor, que descansar no significa peligro, que poner límites no te convierte en egoísta. Y honestamente, reaprender todo eso puede sentirse como volver a nacer emocionalmente. Hay días donde avanzas, hay días donde recaen viejos miedos, hay días donde te sientes más fuerte y otros donde una pequeña herida parece abrir otra vez todo lo que creías superado. Eso es humano. La sanación real no suele ser lineal, se mueve como las mareas, a veces retrocede, a veces avanza de golpe, a veces parece desaparecer por completo hasta que una experiencia inesperada vuelve a tocar una parte sensible de ti. Pero incluso en medio de ese caos emocional, algo importante empieza a suceder. Comienzas a conocerte de verdad. No la versión que construiste para sobrevivir, no la máscara fuerte, no el personaje que aprendió a soportarlo todo. Tú, la persona debajo del miedo, debajo del cansancio, debajo de todas las estrategias emocionales que desarrollaste para no romperte otra vez. Y quizá ahí empieza el verdadero entrenamiento del que casi nadie habla. No el entrenamiento para convertirte en alguien perfecto, sino el entrenamiento para volver a ti mismo después de años de abandono emocional. Porque hay una enorme diferencia entre endurecerse y fortalecerse. Endurecerse cierra el corazón. Fortalecerse lo vuelve más consciente. Y algunas personas pasan años creyendo que deben volverse frías para no sufrir más, cuando en realidad lo que necesitan es aprender a proteger su paz sin dejar de ser auténticas. Esa es otra clase de fuerza, más silenciosa, más madura, más profunda. Una fuerza que no nace del orgullo, sino de haber atravesado oscuridades internas y aún así conservar algo de ternura dentro del alba. Y cuando alguien llega a ese punto, empieza a comprender que quizá todo ese dolor no estaba formando una persona más dura, quizá estaba formando una persona más verdadera. Y tal vez ahí es donde todo empieza a tomar un significado distinto. No porque el pasado desaparezca, no porque las heridas se borren mágicamente, sino porque llega un momento en el que comienzas a mirar tu historia desde otro lugar emocional. Ya no únicamente desde la víctima de todo lo que ocurrió, sino desde la persona que logró atravesarlo sin perder completamente su esencia. Eso cambia la manera en que entiendes el dolor. Porque durante mucho tiempo quizá pensaste que la meta era evitar sufrir para siempre. Pero después de ciertas experiencias, uno descubre algo más profundo. La verdadera transformación no consiste en volverse invulnerable. Consiste en dejar de abandonarte cada vez que la vida se vuelve difícil. Esa diferencia es enorme,
Hay personas que pasan años intentando construir una imagen fuerte para que nadie vuelva a herirlas, pero por dentro siguen sintiéndose pequeñas, inseguras y agotadas. Y entonces viven atrapadas entre lo que muestran y lo que realmente sienten. Pero cuando alguien empieza a sanar de verdad, ocurre algo distinto. Ya no necesita fingir perfección todo el tiempo. Ya no necesita demostrar constantemente cuánto puede soportar. Ya no necesita convertir el sufrimiento en identidad. Y aunque parezca algo simple, en realidad es un cambio inmensa. Porque muchas personas fueron educadas emocionalmente para creer que su valor dependía de cuánto sacrificaban, de cuánto callaban, de cuánto resistían sin derrumbarse frente a otros. Entonces crecieron pensando que merecían amor únicamente cuando daban todo de sí mismas, incluso hasta vaciarse. Por eso tantas almas terminan agotadas. No solo por lo que vivieron, sino por la presión constante de tener que ser fuertes mientras sangraban en silencio. Y quizá esta sea una de las realizaciones más importantes de toda esta conversación. Sobrevivir no siempre significa estar viviendo plenamente. A veces una persona sobrevive durante años desconectándose de sí misma. Sonríe, cumple responsabilidades, sigue adelante, pero por dentro está emocionalmente dormida, funcionando apenas lo suficiente para no derrumbarse. Hasta que algo cambia. A veces no es un gran evento, a veces es un momento pequeño. Una noche donde ya no puedes seguir fingiendo, una conversación que te hace abrir los ojos, una decepción que rompe la última ilusión, o simplemente el cansancio acumulado de seguir traicionándote para mantener ciertas relaciones vivas. Y es ahí donde muchas personas comienzan a despertar realmente, no de una manera mística exagerada, más bien humana, profundamente humana. Empiezan a darse cuenta de cuánto dolor aceptaron solo por miedo a quedarse solas, de cuántas veces minimizaron su intuición para no incomodar a otros, de cuánto tiempo vivieron buscando afuera una validación que nunca iba a llenar completamente el vacío interno. Y aunque esa claridad duele, también libera, porque cuando finalmente ves el patrón, ya no puedes engañarte igual que antes. Empiezas a notar que algunas personas solo sabían amarte desde sus propias heridas, que ciertos vínculos dependían de que siguieras disminuyéndote, que muchas veces confundiste intensidad emocional con conexión real. Y sí, aceptar eso puede romperte el corazón, especialmente cuando entiendes que parte del sufrimiento más grande vino de intentar convertirte en alguien digno para personas que ni siquiera sabían valorarse a sí mismas. Pero ahí aparece el giro más importante de todos, porque justo en medio de esa comprensión, algo dentro de ti comienza a recuperar dignidad. No arrogancia, no superioridad, dignidad. La dignidad de dejar de perseguir amor donde siempre tienes que rogar por atención. La dignidad de reconocer que tu sensibilidad no es debilidad. La dignidad de entender que descansar también es necesario. La dignidad de aceptar que mereces vínculos donde puedas existir sin miedo constante. Y quizá eso sea parte de la corona de la que tanto se habla simbólicamente. No una promesa mágica, no una promesa de que todo será perfecto, sino la capacidad de convertir el dolor en conciencia en lugar de convertirlo en destrucción. Porque hay personas que atraviesan sufrimiento y terminan endureciéndose hasta perder toda capacidad de amar. Pero también hay quienes, lentamente, aprenden algo diferente, que sanar no significa negar lo vivido, sino dejar de permitir que el pasado siga gobernando cada decisión del presente. Eso requiere muchísimo valor, más del que la mayoría imagina, porque sanar implica enfrentar silencios internos que llevabas años evitando. Implica reconocer heridas familiares, patrones emocionales, necesidades no atendidas, partes tuyas que aprendieron a sobrevivir escondiéndose. Y cuando empiezas a mirar todo eso con honestidad, ocurre algo extraño. La vida deja de sentirse únicamente como una cadena de castigos. Empiezas a notar que incluso las etapas más oscuras te obligaron a desarrollar algo dentro de ti. Tal vez empatía, tal vez intuición, tal vez resistencia emocional, tal vez una profundidad que jamás habría nacido desde la comodidad absoluta. Eso no convierte el dolor en algo deseable, pero sí puede convertirlo en algo transformador. Y quizá muchas personas llegan a este punto de su vida precisamente para entender eso, que no todo lo que las rompió vino para destruirlas completamente.
Algunas experiencias llegaron para mostrarles dónde se estaban perdiendo a sí mismas, dónde estaban tolerando demasiado, dónde estaban viviendo desde el miedo, dónde estaban olvidando su propio valor. Y cuando alguien finalmente conecta esas piezas, aparece una sensación muy distinta a la euforia. Aparece calma. Una calma nueva, más madura, menos desesperada. La calma de quien ya no necesita correr detrás de todo. La calma de quien empieza a entender que no tiene que demostrar su valor soportando sufrimiento interminable. La calma de quien después de tantas tormentas internas comienza lentamente a elegir paz. Y eso cambia relaciones, cambia decisiones, cambia prioridades. Porque cuando dejas de verte como alguien condenado al dolor, empiezas a preguntarte algo completamente diferente. ¿Qué tipo de vida quiero construir ahora que ya no deseo sobrevivir de la misma manera? Esa pregunta puede abrir una puerta enorme, una puerta hacia una versión de ti que quizá estuvo esperando durante años debajo de todos los dolores, todos los miedos y todas las máscaras de supervivencia. Y lo más increíble es que esa versión no nace de la perfección, nace de la verdad. Quizá por eso algunas personas sienten algo tan extraño cuando finalmente empiezan a sanar. No siempre sienten felicidad inmediata. A veces sienten silencio. Un silencio diferente. Como si después de años de ruido emocional, de ansiedad constante y de intentar sostenerlo todo, por fin hubiera un pequeño espacio dentro de ellas donde pueden respirar sin tanta presión. Y aunque parezca algo pequeño, para quien ha vivido sobreviviendo emocionalmente, eso puede sentirse enorme. Porque llega un momento donde entiendes que la paz no siempre aparece como un gran milagro visible. A veces aparece cuando dejas de perseguir personas que solo saben confundirte, cuando ya no necesitas explicar constantemente tu valor, cuando puedes mirar tu pasado sin sentir que cada herida define quién eres. Ese cambio no ocurre de un día para otro. Hay recaídas, hay días difíciles, hay memorias que vuelven, hay partes tuyas que todavía sienten miedo. Pero incluso así, algo ya no es igual. Porque ahora sabes reconocer cuándo te estás abandonando a ti mismo. Ahora notas cuándo vuelves a entrar en dinámicas que te vacían. Ahora entiendes que ser amado no debería sentirse como una batalla permanente. Y esa conciencia transforma la vida lentamente. No necesariamente desde afuera al principio. Tal vez tu trabajo siga igual. Tal vez tus rutinas todavía sean parecidas. Tal vez el mundo no vea inmediatamente lo que cambió dentro de ti. Pero tú sí lo sabes. Lo notas en las cosas que ya no toleras, en las conversaciones que empiezas a evitar, en la necesidad cada vez más fuerte de rodearte de calma en lugar de caos. Porque después de cierto nivel de dolor, el alma deja de impresionarse con la intensidad vacía. Empieza a valorar lo genuino, lo estable, lo honesto, incluso lo simple. Y eso puede hacerte sentir diferente a muchas personas alrededor. Tal vez antes podías quedarte en lugares donde no eras feliz solo para no decepcionar a otros. Ahora ya no tanto. Tal vez antes corrías detrás de quienes te daban migajas emocionales. Ahora empiezas a cansarte de eso. Tal vez antes confundías sufrimiento con amor profundo. Ahora algo dentro de ti empieza a rechazar esa idea. No porque te hayas vuelto frío, sino porque estás despertando emocionalmente. Y despertar tiene un precio. A veces significa perder conexiones que ya no encajan contigo. A veces significa sentirte incomprendido durante un tiempo. A veces significa caminar solo mientras descubres quién eres sin tantas máscaras. Pero también significa recuperar partes tuyas que llevaban años enterradas. Tu voz real, tu intuición, tu capacidad de sentir sin avergonzarte, tu derecho a existir sin pedir disculpas constantemente. Eso cambia muchísimo más de lo que parece. Porque cuando alguien deja de verse como una persona rota que necesita ser salvada, empieza a construir su vida desde otro lugar.
Ya no desde desesperación, sino desde conciencia. Ya no desde miedo constante al abandono, sino desde un amor propio más tranquilo y verdadero. Y tal vez ahí está una de las formas más profundas de transformación. No convertirte en alguien perfecto, no convertirte en alguien superior, sino convertirte en alguien que finalmente deja de hacerse daño para encajar en lugares equivocados. Eso requiere coraje, más del que muchas personas imaginan, porque es más fácil seguir patrones conocidos, incluso si duelen, que enfrentar el vacío temporal que aparece cuando decides cambiar. Es más fácil volver a lo familiar que sostener el proceso incómodo de reconstruirte desde cero emocionalmente. Por eso tantas personas regresan a ciclos que ya las habían destruido antes, porque el dolor conocido a veces parece menos aterrador que la incertidumbre de algo nuevo. Pero llega un momento donde el alma ya no puede seguir negociando consigo misma. Ya no puede seguir aceptando relaciones donde tiene que disminuirse. Ya no puede seguir ignorando señales internas. Ya no puede seguir viviendo únicamente para sobrevivir. Y aunque ese despertar sea incómodo, también puede convertirse en el inicio de algo mucho más auténtico. Tal vez por eso algunas de las personas más profundas que conoces no nacieron desde la comodidad, nacieron desde la reconstrucción, desde noches difíciles, desde pérdidas que las obligaron a mirarse por dentro, desde etapas donde sintieron que estaban rompiéndose y aún así encontraron una manera de continuar. No porque fueran invencibles, sino porque dentro de ellas había algo que se negó a desaparecer por completo, algo que siguió buscando sentido, algo que siguió buscando verdad, algo que siguió creyendo, aunque fuera en silencio, que debía existir una manera más sana de vivir. Y quizá eso es lo que hoy necesitabas recordar, que tu dolor no necesariamente habla de tu falta de valor, que las etapas más oscuras de tu vida no siempre fueron un castigo personal, que algunas experiencias, aunque devastadoras, también te obligaron a desarrollar una conciencia que antes no tenías, no para convertirte en alguien distante del mundo, sino para convertirte en alguien más consciente de sí mismo. Porque hay una diferencia enorme entre vivir dormido dentro de patrones que te destruyen y empezar a vivir desde una verdad más profunda, aunque al principio de miedo. Y sí, todavía habrá días difíciles, todavía existirán dudas, todavía habrá partes tuyas que necesiten tiempo para sanar completamente. Pero quizá ahora puedas mirarte con un poco más de compasión. No como alguien defectuoso por haber sufrido tanto, sino como alguien que ha estado aprendiendo poco a poco a regresar a sí mismo después de años de cargar heridas invisibles. Y tal vez esa sea la verdadera corona, la capacidad de atravesar oscuridades sin perder totalmente la humanidad dentro de ti, la capacidad de transformar dolor en conciencia, la capacidad de dejar de sobrevivir únicamente desde el miedo. Porque algunas personas pasan toda la vida huyendo de sí mismas, y otras, después de tocar fondo, finalmente comienzan a encontrarse. Si esta reflexión conectó contigo de alguna manera, quizá valga la pena preguntarte algo antes de irte. ¿Qué parte de ti lleva demasiado tiempo esperando ser tratada con la misma compasión que siempre has dado a los demás? Y si quieres seguir explorando este tipo de conversaciones profundas sobre sanación, conciencia emocional y transformación interior, puedes acompañarme en el próximo video.